Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Si es la primera vez que nos visitas, un saludo muy especial para ti. Me da muchísimo gusto que te hayas topado con este vídeo. Aquí solemos hablar de temas fascinantes, de esos que nos hacen pensar, sentir y debatir, y hoy tenemos uno que va a tocar fibras sensibles para muchos de ustedes, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo y las historias que a veces superan la ficción. Hoy vamos a sumergirnos en un momento muy particular, un instante que, a juzgar por el título que vieron, nos lleva a pensar en conexiones, en recuerdos y en la profunda huella que las personas dejan en nuestras vidas. Sí, amigos, vamos a hablar de Kerem, y de cómo una simple fotografía desató un torbellino de pensamientos y emociones, trayendo a su mente a Hande. Sé que muchos de ustedes son grandes seguidores de estas dinámicas, de los giros inesperados que da la vida y de cómo los sentimientos pueden resurgir con una imagen. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar este misterio, a intentar comprender qué hay detrás de ese conmovido Kerem y por qué Hande se convirtió en el foco de sus pensamientos en ese preciso momento. Y antes de que nos adentremos por completo en esta historia, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si disfrutan de nuestro contenido, si les gusta que desgranemos estas curiosidades del mundo de las celebridades y más allá, no olviden darle ese botón de suscripción. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando y así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos. Ya saben, ese pequeño clic hace una gran diferencia. Así que el título nos dice que Kerem, conmovido, pensó en Hande al ver una foto. Esto, de entrada, ya nos plantea un escenario muy rico para la imaginación y la especulación. ¿Qué foto era? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué tipo de emoción estaba sintiendo Kerem que lo llevó a recordar a Hande específicamente? Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace este tipo de situaciones tan cautivadoras. A menudo las imágenes tienen el poder de transportarnos en el tiempo, de revivir experiencias pasadas, de evocar personas que han marcado nuestra historia. Una fotografía puede ser un portal a un universo de recuerdos, y parece que eso fue exactamente lo que ocurrió con Kerem. Cuando hablamos de conmovido podemos interpretarlo de muchas maneras. Puede ser una emoción de nostalgia, de tristeza, de alegría, de sorpresa, o incluso una mezcla compleja de varias de ellas. Y el hecho de que su pensamiento se dirigiera directamente a Hande nos sugiere que su relación, sea cual sea la naturaleza que tuvo o tenga, fue significativa, lo suficientemente profunda como para que una imagen pudiera desenterrar esos recuerdos. Podríamos estar hablando de una foto de ellos juntos, un recuerdo de un momento compartido, quizás de una etapa feliz de sus vidas. O tal vez, la foto no los involucra directamente a ambos, pero evoca un sentimiento o una situación que Kerem asocia con Hande. Piénsenlo, a veces vemos una puesta de sol y pensamos en una persona con la que la compartimos. O escuchamos una canción y nos viene a la mente una conversación que tuvimos. Las asociaciones son increíblemente poderosas en nuestra memoria y en nuestras emociones. En el caso de Kerem, este pensamiento en Hande al ver la foto es una ventana a su mundo interior, un atisbo de lo que podría estar procesando en ese momento. Consideremos las posibles dinámicas que podrían estar detrás de esto. Si Kerem y Hande tuvieron una relación romántica en el pasado, una foto podría fácilmente traer de vuelta esos sentimientos, ya sean de añoranza por lo que fue, de reflexión sobre lo que aprendieron, o incluso de un reavivamiento de emociones que pensábamos dormidas. Las separaciones, incluso las amistosas, dejan marcas, y es natural que los recuerdos surjan en momentos inesperados. Una foto puede actuar como un catalizador, como una chispa que enciende la hoguera de la memoria. Pero no tenemos que limitar esto solo a relaciones románticas. Kerem y Hande podrían ser amigos de mucho tiempo, colegas que compartieron proyectos, o incluso personas que tuvieron una conexión especial en un momento determinado de sus vidas, sin que necesariamente implicara romance. En cualquiera de estos escenarios, la huella que dejan las personas en nosotros es real. Y una imagen puede ser un poderoso recordatorio de esa huella. Ahora, ¿qué tipo de foto podría ser? Si es una foto de ellos dos, podría ser una de esas fotos espontáneas que capturan un momento genuino de felicidad, o quizás una más formal de un evento importante. Si la foto es de otra cosa, quizás sea un lugar que ambos visitaron, un objeto que ambos apreciaban, o incluso una imagen que simboliza algo que vivieron juntos. La clave está en la conexión, en el puente que esa imagen tendió entre el presente de Kerem y un recuerdo asociado con Hande. La palabra
Conmovido es realmente la que nos da la pista más importante. No es solo un recuerdo casual, sino algo que lo afectó emocionalmente. Esto sugiere que Ande ocupa un lugar especial en su pasado, un lugar que aún tiene la capacidad de generar una respuesta emocional. Podríamos estar hablando de un amor perdido, de una amistad valiosa que quizás se ha distanciado, o simplemente de una etapa de su vida que fue particularmente significativa y en la que Ande jugó un papel importante. Es fascinante cómo los seres humanos somos capaces de crear estas redes de asociaciones. Una imagen, un sonido, un olor, todo puede desencadenar una avalancha de recuerdos y emociones. Y cuando estas asociaciones involucran a personas que han sido importantes para nosotros, el impacto puede ser aún mayor. En este caso, la foto actuó como el desencadenante y Ande como el receptor de esa energía emocional que emanaba del recuerdo. Pensemos en las redes sociales, que son un caldo de cultivo para este tipo de momentos. Es muy probable que Kerem haya visto esta foto en alguna plataforma online, quizás en una cuenta de fans, en un recuerdo que le apareció en su feed, o incluso compartida por algún amigo. La naturaleza pública de estas plataformas a menudo hace que los momentos privados se vuelvan un tema de conversación pública, como lo es ahora para nosotros. La curiosidad natural nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa esto para Kerem? ¿Es un signo de que sigue pensando en Ande? ¿Es una simple nostalgia pasajera? ¿O podría implicar un deseo de reconectar, o quizás una aceptación serena del pasado? Las respuestas a estas preguntas probablemente solo las tenga él, pero el hecho de que este momento haya trascendido y llegado a nosotros, nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo de la fama, donde todo parece estar expuesto pero a la vez oculto tras un velo de profesionalismo y apariciones públicas. Las historias de Kerem y Ande por separado y quizás juntos en el pasado han capturado la atención de muchos. Sus trayectorias, sus talentos y las dinámicas que se les atribuyen generan un interés constante. Y momentos como este, donde un sentimiento parece aflorar de forma espontánea, añaden una capa más de intriga a sus historias. Podríamos especular, por ejemplo, que la foto en cuestión podría ser de un evento al que ambos asistieron, o de un proyecto en el que trabajaron juntos. Imaginen que sea una foto de su época en una serie o película que fue muy exitosa, donde sus personajes tuvieron una gran química. Esa química en pantalla a veces puede trascender la ficción y dejar una marca en la vida real de los actores, o al menos en la percepción del público. Otra posibilidad es que la foto evoque un recuerdo de un momento personal, un viaje, una celebración, algo que solo ellos dos compartieron. En estos casos, la emoción puede ser aún más profunda, ya que se trata de experiencias íntimas y privadas. La reacción de conmovido también nos da una pista sobre el estado de ánimo de Kerem en ese momento. Si estaba pasando por un periodo de reflexión, de cambio o incluso de cierta soledad, es posible que una imagen que le recordara a alguien significativo haya tenido un impacto más profundo. Y pensando en Ande, ¿cómo se sentiría si supiera que una foto la trajo a la mente de Kerem de una manera tan emotiva? Es difícil saberlo, ya que no tenemos su perspectiva. Pero es un recordatorio de cómo nuestras acciones y las personas que hemos sido en la vida de otros pueden seguir resonando mucho tiempo después. En el mundo actual, donde las redes sociales son omnipresentes, es fácil que estos momentos se hagan virales o lleguen a los medios. Lo que antes era un pensamiento privado, ahora puede convertirse en una noticia, en un tema de conversación para miles de personas. Y ahí es donde entramos nosotros intentando desentrañar el significado detrás de estas pequeñas pinceladas de vida de las celebridades. Este evento, por más pequeño que parezca, nos enseña varias cosas. Primero, la capacidad de las imágenes para evocar emociones y recuerdos profundos. Segundo, la importancia de las personas que han pasado por nuestras vidas y cómo su huella puede perdurar. Y tercero, la complejidad de las relaciones humanas, que a menudo van más allá de lo que vemos en la superficie. Es posible que Kerem haya compartido esto de alguna manera, quizás en una historia efímera en redes sociales, o en una conversación con alguien cercano. O tal vez, alguien más observador captó su reacción. Sea cual sea el origen, el hecho es que la conexión entre la foto, Kerem y Ande se ha hecho pública, al menos a través del título de este vídeo. Y precisamente por eso, porque nos gusta explorar estas facetas más humanas de las personalidades públicas, es que les invitamos a que se suscriban. Nos ayudan a seguir trayéndoles este tipo de contenidos, a analizar estas situaciones con detenimiento y a mantener la conversación activa.
Ahora, para ir concluyendo nuestro recorrido por este tema tan intrigante, podemos resumir que el título Kerem conmovido pensó en Ande al ver esta foto, nos presenta un momento cargado de potencial emotivo. Sugiere que una imagen específica actuó como catalizador, despertando en Kerem sentimientos profundos y evocando la memoria de Ande. Esto nos habla de la poderosa conexión entre las imágenes, los recuerdos y las emociones, y de cómo las personas que han sido significativas en nuestras vidas pueden seguir presentes en nuestro pensamiento, incluso de forma inesperada. Ya sea por una relación pasada, una amistad valiosa, o una experiencia compartida, la mención de Ande en este contexto de conmoción subraya la huella que ella dejó en Kerem. Es un recordatorio de que detrás de las figuras públicas que admiramos, existen personas con historias, recuerdos y sentimientos complejos, que a veces afloran de maneras sorprendentes impulsados por simples imágenes que funcionan como portales a nuestro pasado. Quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta aquí en este vídeo. Espero de verdad que les haya parecido interesante e intrigante y que les haya dado algo en que pensar. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y saber que hay un público que disfruta de este tipo de análisis. Sus comentarios son oro para nosotros, porque nos ayudan a entender que les interesa, que les gusta y que podríamos mejorar. Así que, por favor, si tienen alguna opinión, alguna especulación sobre por qué Kerem pudo haber pensado en Ande, o si simplemente quieren compartir sus propias experiencias con fotos que les evocan recuerdos, déjenlo todo en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y responderles siempre que puedo. Y si, como les decía al principio, este vídeo les ha gustado, si les ha entretenido o les ha resultado informativo, les pido encarecidamente que le den un gran pulgar hacia arriba. Ese me gusta es una señal muy importante para nosotros y para el algoritmo de YouTube, y nos motiva a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta historia o que esté interesado en el mundo del espectáculo y las dinámicas personales de sus celebridades favoritas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, porque tenemos muchas más historias fascinantes que compartir con ustedes. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.